Las elecciones en México que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio de este 2024 tienen una importancia fundamental si se considera la polarización política que prevalece en el país, así como las implicaciones que conlleva un cambio de gobierno en una nación como la nuestra con un presidencialismo tan fuerte. Expertos señalan que en 2024 es probable que el partido oficialista Morena vuelva a arrasar y se lleve casi el carro completo. Sin embargo, puede que la victoria no lo sea todo. Se dice que la disminución de la pobreza en estados y los retos en materia de violencia serán factores que tome en cuenta el ciudadano al momento de definir su voto en las elecciones de 2024. El periodo electoral 2024 arranca en medio de una violencia que ya superó las cifras de sexenios anteriores y al mismo tiempo en medio de una macroeconomía relativamente estable con una disminución de la pobreza con cifras oficiales que han sido cuestionables. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre el panorama que deja el gobierno federal actual con miras a las elecciones de 2024. Para hablar sobre esto nos acompaña María Eugenia Valdés Vega, quien es doctora en Sociología por la UNAM, profesora investigadora de la UAM Iztapalapa, especialista en procesos políticos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora María, bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Buenas noches. Buenas noches y disculpen, los problemas técnicos. Sí, no se preocupe, doctora. Está también con nosotros Jasón Celis Córdoba, quien es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y activista social. Jasón, buenas noches y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a toda la audiencia de Lo Marginal en el Centro. El domingo 2 de junio de 2024 será el día en que se elegirán a través del voto al nuevo presidente o presidenta de México, a los nuevos diputados y diputadas federales, 128 escaños del Senado de la República, 8 gobernadores o gobernadoras, así como el nuevo jefe o jefa del gobierno de la Ciudad de México. Además, se renuevan congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías. Según el INE, serán las elecciones más grandes de la historia de México. Respecto a las candidatas para suceder a López Obrador, Morena y aliados confirmaron a Claudia Sheinbaum como su representante, mientras que la coalición PAN-PRI-PRD hizo lo propio con Xóchitl Gálvez. Movimiento Ciudadano aún no presenta a su candidata o candidato. Este es el panorama que se presenta para las elecciones de 2024, pero quisiera preguntarle, doctora María, ¿cuáles son los resultados del gobierno de López Obrador? ¿Y cómo evalúa usted estos resultados y la gestión que se hizo? Muy brevemente, pero yo creo que hay que hacer dos señalamientos antes de empezar cualquier evaluación de este gobierno. Primero, que es el primer gobierno de izquierda que tenemos en el México, digamos, moderno. El último declarado como tal, analizado como tal en la historia, pues es el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Nunca más desde entonces se tuvo un presidente de izquierda, que la izquierda lo abrazara como tal, además, porque esa es una de las cuestiones interesantes de este gobierno, que ha sido abrazado por la izquierda tradicional y por la izquierda moderna y por la mayor parte de las corrientes de izquierda en el país, excepto un grupo pequeño que rechaza la vía electoral. Realmente ha sido abrazado como el partido de izquierda, más bien el gobierno de izquierda elegido por primera vez en muchísimos años, casi un siglo. Entonces, esa es una consideración para la evaluación de este gobierno, porque la política, pues ustedes lo saben, es la actividad humana que está encaminada a la reunión y reparto de los bienes colectivos y la lucha para llegar a los puestos donde se decide esto. Pero no toda la política es con la misma decisión de cómo se reparte y cómo se reúne los recursos. Lo que diferencia a la derecha de la izquierda
es primero un diferente concepto acerca de la igualdad, que es muy enfático en el tema en la posición de la izquierda. Así que eso, en términos así muy grandes, ideológicos y teóricos, quiere decir que cualquier evaluación que se haga de este gobierno tiene que tomar en cuenta eso, que ofrecía un gobierno de izquierda a la ciudadanía, porque entonces podemos entender por qué lo votó y qué era lo que esperaba de él. Bueno, entonces esa es una primera consideración, yo digo que muy importante, porque este sexenio va a ser evaluado a lo largo de la historia como un caso muy especial, sobre todo por el carácter, la personalidad y el estilo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ningún gobierno ha tenido un protagonista tan importante y tan fuerte como ni siquiera, excepto Cárdenas. Tal vez el general Cárdenas podría situarse en ese nivel, pero en tiempos modernos no hay ningún líder político que tenga el tipo de personalidad y de carisma que tiene el presidente López Obrador. Ahora, en términos muy concretos, yo creo que no puede evaluarse este gobierno sin tomar en cuenta la pandemia. La pandemia nos sacó a México y al mundo durante 2 años de la economía, y muchos de los objetivos planteados era muy difícil que se realizaran en el tiempo y con los recursos que se tuvieron. Así que cualquier evaluación que se haga de este gobierno tiene que tomarlo en cuenta, porque si no nos vamos a equivocar. Yo creo que quien no se equivoca son los ciudadanos, porque han evaluado, me parece, con su nivel de aprobación del gobierno, lo bueno, lo positivo que es haber sacado al país sin deudas de la pandemia y de haber logrado reducir la pobreza, la extrema pobreza en varios millones de ciudadanos, y los niveles de desigualdad. El peso revaluado, por ejemplo, que eso nunca se había visto, es una cosa inusitada en la vida política del país, y una serie de acciones en infraestructura, de decisiones en torno, por ejemplo, a no subir los impuestos, pero exigir que se paguen los que están en la ley, una política de austeridad que con todo y que puede haber tenido críticas, ha sido acompañado de una lucha contra la corrupción, yo creo que eficiente. Y creo que los ciudadanos han evaluado positivamente lo que se ha hecho en este gobierno. Eso es lo que tengo que decir por lo pronto. Muchas gracias, doctora. Quisiera preguntar, Jason, sobre tu perspectiva en este mismo sentido. ¿Cuáles son los resultados del gobierno de López Obrador que tú consideras pertinente mencionar y cómo evaluarías la gestión del mismo gobierno? Yo creo que evidentemente todo el desarrollo histórico juzgará los resultados de lo que en la realidad está ocurriendo, que la realidad es el juez final, y lo demás, las opiniones, los análisis que podamos hacer, pues siempre estarán influidos por nuestras perspectivas y los criterios que utilicemos para juzgar esa realidad. Yo, en efecto, estoy de acuerdo en que es un gobierno de izquierda, pero pienso, me salta a la cabeza la idea aquella de que dice en el Quijote, de que ningún hombre es más que otro si no hace más que otro, ¿no? O sea, en realidad los resultados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que para poder juzgarlos y para poder evaluarlos, no solo en términos políticos, sino en el criterio fundamental de evaluación, debemos de partir de la economía, de la producción, repartición, distribución, intercambio y consumo de los satisfactores de necesidades que, pues, yo considero, y hay cifras importantes en los estudios que se han, pues, publicado, que sustancialmente no hay un cambio radical en la distribución de la riqueza social. Pues, yo creo que para muchos mexicanos nos resulta insultante las expresiones
por ejemplo, como la de Ricardo Salinas Pliego, que hace en sus redes sociales, donde presume al pueblo de México cómo es que se ha enriquecido tan aceleradamente en estos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también, por supuesto, el increíble aumento de la riqueza de Carlos Slim, pues a cifras que a la inmensa mayoría de la población, incluso aquellos que se consideran clases medias, muchas veces ni siquiera están en su cabeza el ritmo y la aceleración a la que esas fortunas están creciendo. Es cierto que hay en este gobierno algunos paliativos en contra de la pobreza, algunos paliativos que son innegables. Ahí está el aumento al salario mínimo que beneficia a una parte de la población, las ayudas directas, etcétera, pero la estructura general de la economía y los beneficios de esa producción en la cual participamos todos los mexicanos de la riqueza social, de la distribución y del consumo, pues para muchos millones de familias de nuestro país sigue estando en las mismas circunstancias. La verdad es que eh, esa gente que, por ejemplo, Viridiana Ríos ha hecho la estadística, gente que gana 1.4 millones de pesos al mes, lo cual pues yo creo que nosotros no estamos ni siquiera cerca de imaginar en la medida en que se incrementa su riqueza, los 365 hombres más ricos que tienen más concentración de la riqueza que el 60% de la población, por ejemplo, pues en realidad es una tranca que no brinca este gobierno, es una prueba que no pasa. Y muchos mexicanos, es cierto que hay condiciones adversas como la pandemia, pero pues por lo menos en los pueblos, en las comunidades rurales, algunos de los cuales pues nosotros tenemos posibilidad de conocer, de visitar, pues mucha gente sigue sin ver los resultados económicos, los resultados de bienestar de un gobierno que en esas circunstancias, ¿qué más le da que sea un gobierno de izquierda o que sea un gobierno de derecha si los resultados pues no se diferencian sustancialmente? Sí, estas perspectivas sobre los resultados del gobierno de López Obrador pues son muy interesantes, sobre todo pensando en los retos que tendrá que resolver quien suceda a López Obrador como presidenta o presidente de la nación. Hay algunos asuntos que quedan pendientes por parte del sexenio que tienen que ver, por ejemplo, con los asesinatos, la violencia, el incremento que hemos observado en los ataques, por ejemplo, del crimen organizado, entre otros asuntos. Quisiera preguntarte, Jason, ¿cuáles son los retos? Mencionabas ya algo en tu participación anterior, pero si podríamos hablar sobre los retos que tendrá que resolver la persona siguiente que se siente en la silla presidencial. Sí, bueno, también eso creo que son problemas de un sistema de generación de comunidad y de convivencia social que evidentemente no son resultado de este gobierno, ni siquiera de un gobierno en particular, ¿no? Los principales problemas que tiene México, aunque ahora tenga un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, me parece que son los principales problemas que tienen la inmensa mayoría de los países en el mundo. Yo creo que es eh, inevitable para cualquiera que se ponga a pensar con seriedad en este mundo, en esta realidad social en la que nosotros vivimos, cuál es el principal problema. Y el principal problema es que la cantidad de riqueza producida por la humanidad está aceleradamente concentrándose en unas cuantas manos. Y esto tiene que ver con el sistema de producción de riqueza, con el sistema de la propiedad privada y de la apropiación privada en unas cuantas manos de la riqueza que se produce entre todos, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo colectivo, humanamente colectivo. Y todo lo demás, desde mi punto de vista, pues son problemas resultantes de esa realidad tan atroz que nosotros vivimos.
la delincuencia, la inseguridad, la falta de empleo, todo, la falta de un sistema de salud eficiente, una educación tan mala como la que tenemos en nuestro país, la decisión de tomar políticas públicas equivocadas o que no beneficien a la mayoría de la población. Todo eso son derivados pues de una forma de organización entre los hombres y mujeres de este mundo que desde hace algo de tiempo pues nosotros hemos permitido y hemos desarrollado y hemos además promovido que en nuestra formación como seres humanos pues los valores, las ideas fundamentales que han llevado a esa humanidad, a esta situación en la que vive, es decir, el individualismo, el egoísmo, ¿no? La aceptación de que no hay ningún deseo más profundo para el hombre que hacerse rico, ¿no? Hayan llevado y sigan y sigamos avanzando por ese camino. Entonces, es cierto que la próxima y las próximas administraciones gubernamentales de este país, pues sí, claro, tienen ahí enfrente problemas gravísimos como la situación de la salud de la gente, como la situación de la falta de empleo, como la situación de los salarios bajos, como tantos la inseguridad, por supuesto, pero el principal reto de los gobiernos que vengan y que yo creo que pues no podrá ser posible mientras esos gobiernos no se decidan y esos movimientos sociales en realidad no se decidan de manera consciente y además vigorosa a formar entre la población mexicana, entre los ciudadanos de este país, la necesidad y la conciencia de que no es el gobierno el que va a solucionar nuestros problemas, que debe ser, desde mi punto de vista, una formación de una conciencia de clase social, de los más desprotegidos, de los más desfavorecidos, para vivir en una sociedad en la que haya participación popular, verdadera participación popular, no la participación popular que existe para votar por nuestros gobernantes cada 3 años, no la participación popular que existe pues para poder votar por las consultas. No, esa participación popular no, sino en los pueblos, en los municipios, en las colonias, la toma de decisiones colectivas para beneficio de las mayorías. Por ejemplo, pensemos, tantos millones que se utilizan del presupuesto de nuestro país para obras que es cierto que en un periodo de tiempo y para una parte de la población tendrán beneficios, pero desde mi punto de vista pudieron y tienen que ser mejor aprovechados en el futuro los recursos públicos para obras que la gente necesite urgentemente en las zonas más marginadas de nuestro país. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, pues a la gente que vive, por ejemplo, en Canoa, en la ciudad de Puebla, pues le dan lo mismo, le resultan lo mismo, no tendrán ningún impacto. En cambio, ahí hay tantas necesidades que los gobiernos municipales, estatales y nacional pues deberían de estar preocupados por resolver. Y yo creo que ese es el verdadero reto de cualquier gobierno de este país y en realidad de la humanidad y de la época actual en la que nosotros vivimos. Si lo va a hacer Morena, si lo va a hacer la cuarta transformación, la historia lo dirá. En concreto, ¿qué es lo que se ve? Que ahorita la prioridad de ese movimiento, de esa cuestión social, es permanecer en el poder. Están aceptando a Alejandro Murat, están aceptando en su movimiento como apoyo al exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, aceptan a la ultraderecha, a la ultraizquierda, aceptan de todo y no son un proyecto, desde mi punto de vista, que hasta el día de hoy, pues en realidad se hayan preocupado por la educación política de la gente y por la creación de conciencia para que sea la gente en una sociedad verdaderamente distinta la que pueda tener acceso a resolver sus problemas sociales. Y muchas gracias, Jason. Quisiera preguntarle en este mismo sentido, doctora María Eugenia, ¿cuáles son los retos que usted observa que tendrá que resolver la persona que se convierta en la próxima presidenta o presidente de México?
Nada más quiero, antes de contestarte sobre los retos, es que tiene que ver con la evaluación de lo que se hace de este gobierno. Y a mí me parece que en política es muy difícil que uno se sitúe por encima de la ideología. Sin duda, la posición frente al Estado y el mercado marca mucho de la opinión que nosotros tengamos acerca de la acción desarrollada por un determinado gobierno. Este gobierno recuperó para el Estado muchas de las funciones a las que había renunciado con la etapa neoliberal. Y eso puede parecerle poco a mucha gente, ¿no? Que quisiera a lo mejor tomar el poder con banderas rojas y quitarle sus bienes a la burguesía, y tomar las fábricas y crear un poder obrero. A lo mejor eso mucha gente, alguna gente, la verdad es que el pueblo es muy práctico. Y este gobierno nunca prometió eso, nunca prometió acabar con el capitalismo. No se trató de eso, nunca. Se trató de devolverle al Estado las funciones que debía de ejercer, que debía de desarrollar y que no desarrollaba por cuidar a un pequeño grupo que se había apoderado de las instancias y de las instituciones del Estado. Entonces, regresar al Estado su poder en la economía y en la sociedad no ha sido fácil. Y aunque quisiéramos a lo mejor acciones más radicales, la verdad es que estamos, creo, en el camino de recuperar para el país, para el conjunto de la nación, pues niveles que por lo menos auguran una mejoría que de verdad, si se ha mejorado el salario mínimo en un fíjate, en un 13% de 2018 para acá, se ha aumentado el número de trabajadores formales inscritos en el Seguro Social a niveles superiores a los que había antes de la pandemia, a pesar de la pandemia. Si logró sacarse a millones de ciudadanos de la extrema pobreza, pues no es de que en casos individuales uno no encuentre gente pobre, por supuesto que la hay, pero la promesa de este gobierno no fue nunca el socialismo, ¿eh? Y creo que la crítica debiera ser, yo creo, pues objetiva frente a los números. Y los números indican que ha habido mejoría que no hubo durante la etapa neoliberal. Nunca pudo, por ejemplo, tener niveles de bienestar para todos de manera universal, sino focalizados, por ejemplo. Tú dices son paliativos, pero son paliativos muy importantes para la gente. Las becas, los estímulos económicos para los mayores de edad, para los discapacitados, para las mujeres solteras, para los campesinos, estos programas de Sembrando Vida, todo eso es devolverle un poco de lo mucho que se le escatimó a la población durante muchos años de gobiernos neoliberales. Este gobierno es un gobierno distinto en ese sentido, en que sí ha luchado por la desigualdad y los números lo han dicho. El INEGI no está controlado por el gobierno y lo han reconocido, que según el índice de Gini, aquí hay menos desigualdad que antes, que la distancia entre los ricos y los pobres, aunque se han hecho muy ricos, los muy ricos, no es como la de antes, se ha disminuido en un porcentaje considerable esa desigualdad. Y bueno, la verdad es que en un clima de paz social que es muy importante, porque aquí no se prometió ninguna revolución, no es un movimiento armado el que llegó al gobierno, fue un movimiento pacífico. Y en ese sentido, esta
revolución de las conciencias que dice Jason, pues creo que han sido impulsadas por el propio gobierno. Las medidas de democracia directa impulsadas como revocación del mandato y las consultas populares, pues yo creo que es un paso hacia la democracia participativa que todos queremos. Así que bueno, yo quería dejar sentado eso porque no podemos hacer una evaluación ideológica de lo que quisiera un gobierno socialista, porque eso no es lo que se prometió aquí. Aquí se prometió un gobierno que recuperara para el Estado las instituciones que estaban secuestradas por un grupito de ricos muy pequeño. Ahora, para beneficiar a mucha gente, porque sí se le ha beneficiado a mucha gente y la gente lo reconoce. Los retos pues siguen siendo efectivamente muy fuertes. Yo diría que el problema de la inseguridad es un problema claro, que hay que reconocer y hay que ponerlo en el sitio principal de la lucha que sigue para el siguiente sexenio. Lo que pasó en Ecuador en estos días es una señal muy clara de que la lucha contra las bandas organizadas del narcotráfico es un reto que va unido, no nada más al problema de la inseguridad en abstracto, sino de cuestiones muy claras que tiene que resolver o continuar resolviendo no nada más con las medidas de origen, de causa, que es lo que trató de hacer este gobierno, de ir a solucionar problemas que no iban a resolverse fácilmente, de arrancar de las manos de los mafiosos y de los narcotraficantes a los jóvenes, de golpe, poco a poco. El problema de la migración es otro problema central en el mundo moderno. Como dice Jason, efectivamente no son problemas de México, son problemas de muchos países del mundo, en donde las soluciones además tienen que ser globales. Porque eso creo que debemos de tenerlo muy claro. Creo que la inserción de México en el mundo, en este sexenio, ha sido exitosa en la medida de lo posible, porque miren, en política solamente se equivoca quien no hace nada, ¿eh? Yo creo que la gente que hace política, pues se equivoca y mucho. Y creo que esto es materia de la tercera pregunta, pero la adelanto desde ahorita. Más que hablar de conciencia en un plano inacible, incomprensible, hay que aterrizarlo. ¿Qué significa eso? Significa elevar los niveles de escolaridad, significa darle mayor atención a la educación superior y de posgrado e insistir en la investigación, seguir apoyando a la educación pública en todos los niveles, porque es la que da garantía de un crecimiento homogéneo de la población en el sentido de estar capacitado para el mundo moderno y para además evitar en el futuro mayores índices de migración que creo que se lograron abatir en estos años. Estábamos hablando de los retos a enfrentar. Jason habló de algunos, yo estaba coincidiendo en varios y agregando algunos otros. Son muchos los problemas que tiene que arreglar. Y eso de que lo arreglemos nosotros, los ciudadanos, yo creo que la participación tiene que ser muy fuerte. Por eso decía yo que un poco me iba a la tercera pregunta que tenía que ver qué tendría que hacer la población. Yo digo que concretamente los ciudadanos, o sea, el conjunto de los ciudadanos sí tiene tareas muy urgentes, pero no las voy a abordar ahorita, sino en la tercera, en el tercer segmento. En sí me quiero quedar en esta idea de que la conciencia, bueno, que los retos que tenemos por delante requieren de la participación de la gente, porque son problemas muy graves, pero que para eso son los gobiernos. Las sociedades se organizaron políticamente, crearon organizaciones políticas como el Estado, aunque hay otras formas de organización política, y las crearon justamente para resolver los problemas colectivos. Sin política, porque eso es la política, ¿se acuerdan que les decía yo que la política era la actividad humana que consistía en la reunión y reparto de los bienes colectivos y en la lucha para llegar a esos puestos donde se decide cómo se reúne y cómo se reparte? Y que derecha e izquierda se diferencian en cómo reúnen y cómo reparten los recursos. Y yo ubicaba el gobierno de López Obrador en la izquierda porque es así.
y los resultados lo demuestran. A lo mejor, como dice Jason, pues falta mucho, pues sí falta mucho. Justamente el reto que yo creo viene para el próximo sexenio es profundizar las políticas sociales, ampliarlas, mejorarlas, limpiarlas, hacerlas más transparentes, yo diría, me parece una necesidad muy grande. Me parece que esta idea de que todos debemos de colaborar es cierta, pero a la ciudadanía hay que prepararla. Hablaba yo de esto, de los niveles educativos, la escolaridad, los presupuestos al arte, a la investigación, para superar muchos de los problemas que hay en algunos sectores del país, de la sociedad mexicana, inconformes, porque primero los pobres le ha costado a otros sectores, sin duda. Y entonces eso para los próximos gobiernos, concretamente el siguiente, si es que gana Morena, va a ser ampliar el espectro de los que van a ser beneficiados por la acción del gobierno y no nada más los pobres. Aunque, como decía Jason, a los ricos les ha ido muy bien y los ricos, la verdad es que yo los veo conformes con lo que están ganando, porque están ganando mucho dinero, efectivamente, pero nunca prometió este gobierno otra cosa. Ni creo que la sociedad mexicana lo hubiera aprobado con su voto. La gente aprobó este gobierno por lo que ofrecía y me parece que los retos que tiene por delante es mantener esa legitimidad lograda por la forma en que llegó al poder y por el desempeño que ha tenido hasta ahora, profundizando, transparentando y logrando incorporar a sectores sociales inconformes a las políticas del gobierno, beneficiándolos de manera pues mucho más concreta y oyendo sus expectativas, sus demandas, creo yo. Muchas gracias, doctora María Eugenia, por su participación tan detallada. Considerando que se nos acaba el tiempo, daré la palabra a Jason precisamente sobre lo que me parece que se ha convertido en uno de los principales problemas de esta discusión, que es la respuesta de la acción política de la gente como forma de expresar efectivamente la perspectiva, los deseos de la mayoría de la población en el escenario político de México. No sé si quieras responder algo sobre este punto, Jason, o sobre lo mismo que ya mencionaba la doctora María Eugenia. No, bueno, en efecto yo creo que la población, la sociedad mexicana, y yo tampoco lo planteo así, ni lo creo así, como que estemos hablando de terminar de golpe o con una revolución armada o de expropiar a los expropiadores, como dice Marx, como dice Lenin, ¿no? Sin embargo, pues a mí me parece que para evaluar a un gobierno como un gobierno de izquierda, como dice la doctora, en efecto, no basta con su postura política y con la relación que guarda con respecto a la reunión y reparto de los bienes colectivos y el acceso a los cargos de poder para poder lograr esa reunión y repartición de los bienes colectivos, sino de lo que ocurre en la realidad. Y es cierto, yo creo que mucha gente está, sobre todo a la que le llegan las ayudas directas de López Obrador, pues debe de estar más conforme con respecto a cuando no le llegaba la ayuda directa, ¿no? O que, pues probablemente, y si es cierto, haya en relación con del gobierno, de la posición que ahora ocupa el Estado con respecto a la economía, pues un viraje en la ideología o en la postura, en los principios ideológicos que sostenga el gobierno. Mi punto es más bien que yo creo que en términos reales de lo que está ocurriendo en la sociedad, pues no podemos hablar de que haya una transformación fundamental. Si hay una transformación y si hay un cambio cuantitativo
lo hay. Lo que no hay, es decir, no, ¿de qué sirve que sea de izquierda si los resultados fundamentales, los primarios, porque claro que hay cambios en la política, en el acceso al poder, en los programas sociales, en la relación que se tiene, en la comunicación del gobierno con los medios, etcétera, pero en materia económica, y la verdad es que es mi punto, ¿no? ¿De qué sirve tan? Es como si tienes una infección con gripa y te dan una loratadina, pues se te quita el flujo nasal, pero la enfermedad fundamental sigue estando ahí. Y es importante que se quite la reacción, es importante, es decir, es real, ocurre la distribución de esos pequeños picos en la riqueza, pero yo no estoy diciendo que se deba de expropiar, sino que se deben de crear para que haya una auténtica transformación en la realidad social de nuestro país, mecanismos para que la riqueza se distribuya sin violentar la propiedad privada, sin violentar la estructura social que actualmente vivimos, pero que son posibles y que son urgentes. Por ejemplo, una política fiscal, sobre todo una política fiscal progresiva que redistribuya rápidamente y de manera pues más o menos contundente la riqueza social generada para la mayoría de la población. Y esto no tiene nada que ver, no estamos hablando ni de socialismo, ni de las armas, ni mucho menos, ¿no? También, sobre todo, y creo que lo quiero recalcar, el gasto público, sí, el expedir el gasto de la riqueza social una vez que ha sido recaudado por el gobierno, pues en obras que ahorita a la población le están haciendo falta de manera inmediata. Eso sobre todo y evidentemente el terrible mal que es un mal sistémico, el desempleo y los salarios, que a pesar de que ha aumentado el salario mínimo, pues siguen siendo salarios de risa en nuestro país. Los mexicanos que somos los que más trabajamos de los países de la OCDE y los que me parece que ya con estos años de gobierno pasamos de ser el último al penúltimo lugar después de Colombia en los salarios más bajos y las jornadas de trabajo más largas, ¿no? La evaluación es sobre eso. Es cierto, quizá no lo prometió, yo no lo estoy juzgando sobre lo que prometió, lo estoy juzgando sobre lo que yo considero que son las necesidades apremiantes de nuestra realidad social. Y una última cosa que quisiera agregar y con respecto a lo que definitivamente me parece que es es un terrible mal que carga este movimiento social, ¿no? Que si en realidad son un gobierno de izquierda, si en realidad, como dice la doctora, los debemos de evaluar por esa postura que tienen, pues desde mi punto de vista, deberían en realidad proponerse ser un movimiento auténticamente transformador de la clase política y de la vida política de nuestro país. ¿Quiénes son nuestros gobernantes? ¿Quiénes son nuestros presidentes municipales? ¿Quiénes son nuestros diputados? ¿Quiénes son nuestros senadores? Los mismos, solamente que ahora con otro partido, pero fundamentalmente son los mismos, son los mismos. Ahora porque ya están con López Obrador, ¿ya dejaron de ser neoliberales? Yo creo que no, que lo que en realidad, pues sí, es cierto, es una nueva parte de la, pues sí, de las clases poderosas en nuestro país que no son exactamente las mismas, ni tienen la misma ideología exactamente que las clases neoliberales, capitalistas neoliberales que estaban hasta antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero en materia económica y en materia de distribución de la riqueza, en realidad es que este gobierno no está muy lejos del neoliberalismo que existía hasta antes. Es más, yo creo que fundamentalmente es cierto, la postura política es distinta, pero sustancialmente sigue siendo más o menos igual. Desafortunadamente el tiempo se nos agota, la discusión ha sido muy fructífera, me parece, se han presentado puntos que de alguna manera estaban por debajo de las preguntas originalmente planteadas, pero creo que es importante mencionarlo, sobre todo para que las personas que observan el programa se interesen de forma más profunda sobre las discusiones
que han tenido mucho tiempo teniendo lugar dentro del ámbito de la ciencia política y sobre todo con la intención de que se formen un criterio propio que les permita tomar una posición política de forma contundente sin depender de agentes externos necesariamente como alguna clase de apoyo directo, como se criticó mucho por parte del PRI, como se critica actualmente por parte de Morena. Y sin embargo, creo que esto es lo que importa. ¿Qué tanto puede aprender la gente que nos está viendo en esta ocasión para pensar mejor su voto, su participación política dentro de todo este escenario electoral que nos espera a lo largo de este año? Agradezco mucho las participaciones de la doctora María Eugenia, las participaciones de Jason y también a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Jason. Hasta luego. Hasta luego.